Muy buenas, caminante de las sombras y de la luz. Hoy quiero darte la bienvenida a un viaje poco común, uno que penetra en esos territorios invisibles de la mente donde los secretos se ocultan a plena vista. ¿Alguna vez has sentido que sabes cosas que nadie más nota? Como si tuvieras un radar oculto que te permite descifrar lo que otros callan. Pues eso no es casualidad, y menos si eres una persona empática. Antes de abrir las páginas de este conocimiento prohibido, déjame invitarte a que te suscribas a este canal y dejes tu like, porque lo que estás a punto de descubrir no lo encontrarás en los manuales comunes de psicología, y créeme, no querrás perdértelo. Carl Jung, ese explorador del alma humana, hablaba de una fuerza silenciosa que los empáticos poseen sin darse cuenta, la capacidad de leer las huellas invisibles que deja el inconsciente. Y no hablo de adivinación mágica ni de poderes sobrenaturales, sino de algo mucho más inquietante: la habilidad de interpretar símbolos, gestos y silencios con una precisión que roza lo prohibido. Jung lo llamaba el inconsciente colectivo, ese archivo compartido que todos llevamos dentro y del cual los empáticos parecen tener una llave secreta. Imagina por un momento que entras en una habitación llena de gente. Nadie habla de lo que siente, pero tú sabes exactamente quién está herido, quién miente, quién teme. No porque leas sus palabras, sino porque captas sus grietas internas. Eso es un arma silenciosa, el poder de percibir lo que otros niegan, un poder que puede protegerte o desgastarte. Y es aquí donde la psicología oscura se mezcla con la sensibilidad empática, porque lo que para unos es vulnerabilidad, para otros se convierte en el filo más agudo de un cuchillo invisible. Jung advirtió que el mayor peligro de este don es que, si no eres consciente de él, puede volverse contra ti. El empático que no entiende su propia arma termina absorbiendo dolores ajenos hasta el punto de confundirse con ellos. Es como si llevaras un espejo que refleja no solo la luz, sino también las sombras más densas. Por eso, los que aprenden a usarlo despiertan algo parecido a un conocimiento prohibido, la facultad de desentrañar el alma humana sin necesidad de palabras. Y eso, créeme, no es poca cosa. Piensa en los empáticos como cazadores silenciosos en una selva emocional. No necesitan armas visibles porque su sensibilidad es su radar. Pueden detectar una mentira en el titubeo de una voz, en la rigidez de un gesto, en el detalle que pasa desapercibido para todos los demás. Esa es la clase de percepción que Jung describía cuando hablaba de los símbolos y arquetipos, imágenes universales que actúan como claves para abrir la mente de cualquiera, aunque ésta se encuentre fuertemente blindada. Lo fascinante es que este conocimiento prohibido no se adquiere en universidades ni en manuales de autoayuda. Surge de la observación, del dolor vivido, de las cicatrices que hacen a un empático más sensible al lenguaje secreto del inconsciente. Es como si la vida misma les hubiera entrenado para descifrar códigos ocultos, y ese entrenamiento silencioso los convierte en personas que pueden leer la atmósfera de un lugar como si se tratara de un libro abierto. Te contaré una escena. Imagina sobre alguien entrando en una fiesta. Todos ríen, la música suena alto, las luces disimulan la tensión. Sin embargo, el empático siente un nudo invisible en el aire, como si las sonrisas fueran máscaras a punto de quebrarse. Minutos después, alguien explota en llanto o se desata una discusión. El empático ya lo sabía, lo había sentido mucho antes. No es magia, es una lectura de símbolos invisibles que Carl Jung consideraba la huella del inconsciente colectivo. Y aquí está la parte oscura del asunto. Ese conocimiento, cuando se usa con intención, puede manipular, porque quien comprende las vulnerabilidades humanas posee la capacidad de mover los hilos de los demás como si fueran marionetas. El empático consciente de su poder tiene dos caminos: convertirse en un sanador que ilumina o en un estratega que juega con las emociones ajenas como piezas de ajedrez. Lo más inquietante de todo esto es que, en silencio, un empático puede convertirse en el estratega más peligroso de la sala,
y no porque quiera dominar, sino porque su simple capacidad de entender lo que otros esconden le da una ventaja casi injusta. Jung decía que aquello que reprimimos no desaparece, se convierte en sombra, y la sombra siempre busca una salida. Los empáticos, sin proponérselo, son capaces de ver esas grietas donde la sombra intenta escapar. Imagina a alguien que se muestra fuerte, seguro, impenetrable. A los ojos de la mayoría es un muro, pero el empático detecta ese leve temblor en la mirada, el gesto diminuto que revela miedo. Esa lectura inmediata es un arma que no hace ruido, pero que abre puertas cerradas con candados invisibles. Y si decides usarla de forma consciente, esa sensibilidad se convierte en conocimiento prohibido. El mapa secreto de las debilidades humanas. Pero aquí está lo capcioso. Muchos empáticos creen que esta sensibilidad es solo un peso, una carga que los deja agotados. Lo que ignoran es que su maldito don puede convertirse en la herramienta más precisa de defensa personal psicológica. Porque cuando entiendes cómo funciona la sombra de los demás, también aprendes a protegerte de ella. Es como jugar un ajedrez silencioso donde siempre conoces la jugada oculta del oponente. Esa es la razón por la que este don ha sido llamado un arma silenciosa. No hiere con palabras hirientes ni con violencia, pero puede desarmar a cualquiera al mostrarle su propio reflejo. Y hay algo profundamente perturbador en verse desnudo frente a alguien que nunca dijo una sola palabra. Hay algo que pocas personas confiesan, pero que Jung comprendía bien. Cuando un empático empieza a usar su arma silenciosa de manera consciente, el mundo deja de ser un lugar inocente, porque ya no ves a la gente como simples rostros sonrientes, sino como libros abiertos llenos de páginas tachadas, secretos y contradicciones. Es imposible no notarlo. Esa pareja que aparenta amor pero transpira resentimiento. Ese jefe que juega a la autoridad mientras teme perder el control. Ese amigo que ríe demasiado fuerte para tapar su vacío. Todo se vuelve visible, como si caminaras con una linterna encendida en un cuarto donde todos intentan esconderse. Y aquí ocurre lo prohibido. El empático tiene acceso a un tipo de poder que otros jamás sospechan. Puede prever reacciones, anticipar traiciones, descubrir deseos ocultos antes de que siquiera sean confesados. Lo siniestro es que no necesita espiar ni investigar, porque el inconsciente colectivo habla constantemente, y los empáticos lo escuchan como quien escucha un susurro entre el ruido. Sin embargo, este poder no viene sin un costo. Cuando ves demasiado, también llevas demasiado. Algunos empáticos sienten que cargan con dolores que no les pertenecen, como si se les pegara la tristeza de los demás. Y ahí está el dilema que Jung señalaba. Lo que puede salvarte también puede destruirte, porque al observar las sombras ajenas, corres el riesgo de ser absorbido por ellas. La paradoja es que ese mismo conocimiento que desgasta, también protege. Un empático entrenado no solo percibe lo que los demás sienten, sino que aprende a poner límites invisibles, auténticas murallas psicológicas que le permiten usar la percepción sin hundirse en ella. Y cuando eso ocurre, cuando alguien domina esa dualidad, deja de ser la víctima silenciosa y se convierte en un jugador oculto en el tablero de la mente humana. Cuando un empático toma conciencia de su poder, deja de vivir como una esponja que absorbe emociones ajenas y comienza hasta a actuar como un alquimista. Transforma lo que recibe. Lo que antes era carga, ahora es información. Lo que antes era sufrimiento, ahora es estrategia. Jung sostenía que el inconsciente no solo guarda sombras, también es fuente de creatividad y de soluciones. El empático que entiende esto no solo percibe el dolor, también detecta la chispa de lo que puede renacer a partir de él. Piensa en un campo de batalla psicológico. Alguien intenta manipularte con culpa o miedo. Un empático consciente no se deja arrastrar. Al contrario, reconoce el movimiento, lo nombra en silencio y lo devuelve al remitente con calma. Esa serenidad desconcierta más que cualquier grito. La otra persona siente que sus armas no funcionan y de repente pierde control.
Ahí es cuando el empático se da cuenta de que su sensibilidad, bien dirigida, es un escudo más poderoso que la indiferencia de cualquiera. Lo más sorprendente es que esta habilidad no solo sirve para defenderse, también permite abrir caminos donde otros solo ven muros. ¿Cuántas veces un empático ha logrado calmar a alguien en crisis con una sola frase certera? No fue casualidad. Leyó la herida y supo dónde colocar la venda. Esa es la estrategia silenciosa que pocos conocen, porque mientras muchos intentan ganar con fuerza o astucia, el empático gana con comprensión profunda, con esa especie de visión de rayos X que desarma las máscaras y llega al núcleo de lo humano. Es aquí donde lo prohibido se convierte en revelación. Comprender que la empatía no es debilidad, sino una forma sofisticada de poder. Poder que no se muestra con ruido, sino que se ejecuta con la sutileza de un secreto compartido solo entre quienes saben mirar más allá de lo evidente. En el terreno de las relaciones humanas, un empático consciente de su poder se convierte en algo parecido a un arquitecto invisible. No necesita imponer ni manipular de manera explícita. Basta con que observe, interprete y sugiera en el momento exacto. Jung decía que el inconsciente habla en símbolos, y los empáticos saben leer esos símbolos incluso antes de que se conviertan en palabras. Esa lectura temprana les permite anticipar crisis, evitar rupturas innecesarias o, si lo desean, empujar a otros hacia desenlaces que parecían inevitables. Imagina una conversación de pareja al borde de la ruptura. Las palabras que se dicen son superficiales, pero el empático capta lo que realmente arde por debajo: el miedo al abandono, la necesidad de reconocimiento, el orgullo herido. Si decide intervenir, puede colocar justo esa frase que atraviesa la coraza del otro y cambia la dirección de la discusión. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, que sin embargo reescribe el futuro de la relación. Eso es lo que hace que este conocimiento parezca prohibido. La capacidad de alterar destinos con gestos tan sutiles que parecen accidentales. Pero la influencia no se limita al ámbito personal. En un entorno laboral, por ejemplo, un empático puede percibir las tensiones ocultas en un equipo antes de que se conviertan en conflictos abiertos. Esa intuición les permite adelantarse y usar la información para posicionarse en ventaja. Un aliado estratégico, un líder natural, un mediador disfrazado de simple observador. El papel que escojan depende de cuánto estén dispuestos a usar su don como herramienta de poder. Aquí aparece la pregunta incómoda que Jung nunca dejó de plantear. ¿Qué haces con el poder de ver lo que otros no ven? Porque cada decisión que toma un empático consciente de su arma silenciosa puede tener consecuencias profundas, tanto para ellos como para quienes lo rodean. No es un juego inocente. Es un tablero donde cada movimiento influye en la psique colectiva. El peligro real comienza cuando el empático no distingue entre lo suyo y lo ajeno. Jung lo advirtió con claridad. Lo que absorbes sin filtrar puede terminar devorándote. Y es que este don, si se vive inconscientemente, se convierte en un veneno lento. El empático empieza a confundirse, a cargar con culpas y miedos que no le pertenecen, a desgastarse como una vela que ilumina a todos pero se consume a sí misma. Imagina a alguien que escucha constantemente los susurros ocultos de los demás. Al principio parece un talento maravilloso, pero con el tiempo esos susurros se vuelven un ruido insoportable. Ansiedad, agotamiento, insomnio. La sensibilidad que parecía un regalo empieza a sentirse como una maldición. Y aquí se revela la otra cara de la moneda. El arma silenciosa también hiere a quien la sostiene si no aprende a dominarla. La historia de muchos empáticos está marcada por este patrón. Entregan tanto que se vacían, ayudan tanto que se olvidan de sí mismos, leen tanto que terminan perdiéndose en las páginas ajenas. Pero cuando descubren lo que Jung llamaba el proceso de individuación, ese viaje hacia el reconocimiento de la propia sombra y la integración de la luz, el panorama cambia. Comprenden que su sensibilidad no debe ser un sacrificio, sino un camino de poder consciente.
La clave está en aprender a usar la percepción sin dejarse arrastrar por ella, en transformar la vulnerabilidad en estrategia. Porque quien sabe leer el inconsciente de los demás, pero también el suyo propio, alcanza un nivel de claridad que asusta. Es como si de pronto se encontrara con un mapa donde no solo aparecen las rutas de los otros, sino también las suyas, con todos sus riesgos y posibilidades. Y aquí llegamos al punto más inquietante. El arma silenciosa que todo empático posee no es otra cosa que la capacidad de ver más allá de las máscaras. Un poder invisible que cuando se ignora, destruye, pero cuando se asume, transforma vidas. Jung lo entendió mejor que nadie. La verdadera fuerza no está en reprimir la sombra, sino en reconocerla y usarla como combustible para el crecimiento. Esa es la esencia del conocimiento prohibido. Mirar de frente lo que la mayoría teme y convertirlo en una herramienta de claridad. Si eres empático, tu sensibilidad no es una condena, es tu ventaja. No estás en este mundo para cargar los dolores de todos, sino para descifrar lo que otros no pueden y elegir con sabiduría cómo actuar. Tu don es la brújula que te protege, la espada invisible que corta la mentira, el escudo que te guarda de lo que intenta devorarte. Cuando comprendes esto, dejas de ser un espectador silencioso y te conviertes en un jugador consciente en el tablero de la mente humana. Y ahora quiero lanzarte un reto. No vuelvas a ver tu empatía como un peso. Reconócela como el arma silenciosa que es y decide si la usarás para sanar, para proteger o para transformar. Porque en un mundo lleno de ruido, los que saben escuchar lo invisible son los que realmente tienen el poder. Si este viaje por las profundidades de la mente te ha resonado, te invito a dar like y a suscribirte a este canal. Aquí seguimos explorando los secretos que pocos se atreven a mirar. Y créeme, lo que viene será aún más oscuro, más revelador y mucho más imposible de ignorar. ¿Estás listo para adentrarte aún más en la psicología oscura? Suscríbete y acompáñame, porque apenas hemos abierto la primera puerta.